Ayúdanos en esta tarde, Señor. Estamos para escuchar tu palabra, mi Dios. Señor, que tú hables, dale la libertad a tu siervo, Señor, para que traiga este mensaje. Señor, en tu nombre, Jesús, te lo pidemos todo. Amén. Travis, it's good to see you. Priscilla, my niece, it's good to have you in our midst too. And I hope enjoy the service. Hermano, gócese en esta tarde. Ábrale su corazón al Señor y el Señor tiene algo para ti. Dios los bendiga, Dios los guarde, el hermano Cristino con nosotros. Amén. Una vez más, qué bueno es Dios, hermanos, y le estamos adorando y glorificando a Él. Me da mucho gusto y rápidamente quiero hacer esto de mirar buenos amigos. Dios bendiga a nuestro hermano Sao Mendoza que está con nosotros y qué bueno que está aquí. Nuestro hermano Cesario Hernández, Dios le bendiga también, y a nuestro hermano José González también, amén. Y Dios bendiga a estos siervos del Señor. Y hoy por la mañana hablábamos sobre los ancianos de la iglesia, y esto me llevó a recordar algo que hace 17 años que empezaba yo en el ministerio como pastor. Tuve a alguien que estuvo en mi camino y todavía está, porque levanto el teléfono y le puedo llamar. Y quiero honrar a nuestro hermano Efraín Veloz, que este siervo, pues uno de nuevo, pues ahí anda buscando citas para preparar el mensaje. Y a él le llamaba a cualquier hora y no me decía, pues dame tiempo para buscar. No, ahí lo vas a encontrar en tal cita. Y wow. Pero ya los años pues le han dado esa experiencia. Le han dado y qué hermoso. Y honramos a todos los ancianos, los que tienen tiempo en el Evangelio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y una vez más le honro a él y a su esposa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanos, quiero presentar también un buen amigo mío, nuestro hermano Oscar Loya, que viene desde San Antonio. Y agárrese porque ahora sí va a tronar aquí la bomba, ¿ok? Fue lo que dijo el hermano Richard, ¿no? Pero abra su corazón para recibir palabras del Señor. Me doy cuenta que este siervo, nomás no vaya a decir la edad, okay, pero es la misma edad mía, okay. Pero él ha andado por todo el mundo. Ha tenido grandes experiencias y sobre todo agradezco a Dios que lo ha puesto en mi camino como un buen amigo mío. Y esta tarde abra su corazón para recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor. Recibimos a nuestro hermano Loya. Amén. Démosle alabanza al Señor Jesucristo esta tarde. Podemos hacer lo mejor para el Dios. Amén. Él está aquí y Él merece toda la gloria. Voltee con su hermano y dígale: qué bueno que estás en la casa de Dios. Aleluya. No hay mejor lugar que la casa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Qué bendición estar aquí. Me gozo escuchando esas alabanzas. Amén. Decía el pastor Hernández que qué manera de entonar esas alabanzas. Y ahorita el hermano entonaba esa alabanza y yo decía, no entiendo nada de lo que está diciendo, pero siento algo muy hermoso. Y él dijo que era la unción, gloria a Dios. Esa unción que se mueve en este lugar, en este santuario, es algo hermoso, iglesia. No hay nada mejor que reunirnos y que algo se mueva sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí. Es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Honro la vida de su pastor. ¿Cuántos aman a su pastor? Amén. Pastor Inocencio, tenemos ya varios años conociéndonos, platicando, y para mí es un honor que me haya tomado en cuenta para estar en
en este día tan especial para la congregación, a su esposa y buenos compañeros de milicia, amigos que estoy viendo aquí. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por cada uno de ellos. Amén. Y también al anciano Veloz, qué gusto verle como siempre. Es un honor contar con ancianos en la casa de Dios siempre. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, porque siempre aprendo algo, tanto de las nuevas generaciones y más de la gente anciana. Y yo los honro por una razón. Que cuando yo andaba en el mundo perdido, ellos ya estaban predicando la palabra de Dios. Ellos ya estaban honrando al Señor, orando, ayunando y ganando almas, mientras uno estaba perdido. Así es que honro a cada uno de ellos y me siento pequeño al lado de tan grandes siervos de Dios. Aleluya. Pastor Richard estaba mencionando algo en su mensaje y tengo, hermanos, 3 días con esta palabra en mi corazón. Y el pastor Hernández, él tocó ese tema. Gloria a Dios. Y yo dije, Señor, yo solamente te voy a obedecer. Amén, hermanos. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. Dios bendiga la vida de mi esposa también, mi hija Kaylin, que me están acompañando. Últimamente me acompañan en donde quiera que ando. Amén. Y eso es bueno, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, pastor, por esas atenciones que ha tenido con nosotros. Hemos platicado muy a gusto, gloria a Dios, estos días. Y hemos estado hablando de algo importante y Dios solo confirmaba el mensaje que hace ese día Él puso en mi corazón. Y me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante dice de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga, como en este día. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos fueron llenos? Toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. Yo creo que hoy no va a ser la excepción. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo es lo más importante en la casa de Dios. Todavía lo que nos mantiene en la casa de Dios es el Espíritu Santo. Lo que ha mantenido esta iglesia por 44 años es que todavía se mueve el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Señor, en el nombre que sobre todo nombre, su nombre, Señor Jesús, pido la unción sobre este vaso de barro. Hable a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Toque corazones, mi Dios. Levante, restaure, purifique, sane, libere, Señor, en esta hora, y que su Espíritu haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Quiero predicar en esta tarde bajo el tema lo que la iglesia necesita. Amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Lo que la iglesia necesita. En el primer siglo de nuestra era, año 33, en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, 120 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo.
teniendo como evidencia el hablar en nuevas lenguas, las cuales les permitieron anunciar el evangelio en distintas naciones. Y fue hasta el año 1900 cuando el reverendo Charles Fox inicia el Instituto Bíblico Bethel en Topeka, Kansas. Y los alumnos congregados en el instituto estudiaron con mucha dedicación el bautismo del Espíritu Santo. Y llegaron a la conclusión de que la evidencia de esa experiencia era hablar en otras lenguas. Es de esta manera que el 1 de enero de 1901 el Espíritu Santo se derramó sobre maestros, alumnos del Instituto Bíblico, siendo la señorita Agnes Osman de 18 años de edad la primera persona en ser bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y fue el 9 de abril de 1906 que el evangelista William Seymour fue invitado a predicar en Los Ángeles, siendo su predicación basada en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 7 personas recibieron el bautismo del Espíritu, y debido a que el lugar donde estaban predicando era muy pequeño para los hermanos que se congregaban, se trasladaron a un lugar en Azusa Street, y el evangelista Seymour llamó a aquel lugar la misión del evangelio de la fe apostólica. Y durante los próximos 3 años la misión de Azusa estuvo en continuo avivamiento. Personas venían a presenciar de día y de noche el avivamiento que había en la calle Azusa, donde empezaron a llegar personas de todo color, nacionalidad y todo nivel social para ser llenos del Espíritu Santo, entre sanidades y milagros. Esto ya había sido dicho por el mismo Señor Jesucristo cuando les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Y es ahí, en ese suceso, donde se establece la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. 2000 años todavía seguimos creyendo, seguimos predicando la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tengan el Espíritu Santo en este lugar, pero la palabra de Dios a mí me dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para alabar, para adorar, para glorificar, para hablar en lenguas según el Espíritu nos deje que hable. Alguien que pueda alabar, que pueda dar una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que cuando el Espíritu está entre nosotros, ya nada es igual. Todo tiene que cambiar, todo tiene que ser diferente. Los apóstoles, antes de recibir el Espíritu, eran hombres normales. No sanaban ni un dolor de cabeza. No sanaban a nadie porque eran hombres naturales. E inclusive hasta negaban a Jesucristo. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, todo cambió. La Escritura dice que aún con la sombra de ellos los enfermos se sanaban. Pero no era la sombra, no eran ellos, es que ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Y lo que hace diferencia entre una iglesia y otra no es la alabanza, no es la predicación, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, como iglesia apostólica del nombre de Jesús, lamento decirlo, pero no somos iguales a nadie.
Hay una diferencia en decir soy cristiano y soy apostólico del nombre. No es lo mismo, iglesia. Oh, es que ahí hay otra iglesia cristiana. Si no son del nombre apostólicos, yo no sé si es una iglesia. Lo que yo sí sé es que todavía estamos creyendo en lo que hace 2000 años atrás se derramó. Lo que sucedió allá en el aposento alto todavía sucede en las iglesias que creemos y predicamos el nombre de Jesucristo. Hace 44 años alguien se puso en pie y no fue cualquier persona, alguien con poder y autoridad. Porque eso es lo que la Biblia registra cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder. O sea, ya no vas a ser el mismo. Algo diferente va a haber en ti que no había antes de haber llegado. ¿Por qué cambiamos cuando venimos al camino de Dios? Porque hemos sido llenos de poder. Porque predicamos como predicamos. Porque hemos tomado la autoridad que Dios nos ha dado. La iglesia es lo que necesita hoy en día. Que el Espíritu todavía se mueva en las iglesias. Ha habido una gran confusión, pastores. Yo no sé si me puedo meter en esos temas, pero como pastor lo digo. Hemos cometido muchos errores en la iglesia porque queremos atraer a la gente de una manera que no es a la manera de Dios. Queremos igualarnos con aquellas iglesias que están queriendo agarrar a la gente no a la manera de Dios. Y ese ha sido uno de los errores que se ha cometido en la iglesia apostólica del nombre. Querer hacer las cosas a manera terrenal, cuando la iglesia de Jesucristo todavía se mueve por lo celestial, todavía se mueve por lo espiritual, todavía se mueve por lo que yo digo, dice el Señor. Hemos dejado la palabra a un lado para empezar a querer llamar la atención de la gente a como nosotros pensamos y creemos que van a venir. Y el problema es que se nos olvida que lo del hombre se desvanece, pero lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Hace años atrás sufrimos una pandemia. ¿Y qué pensábamos? Que se iban a llenar las iglesias. ¿Y qué pasó? Pastores cerraron iglesias. Pastores dejaron el ministerio. ¿Por qué? Porque no han aprendido a depender del Espíritu Santo de Dios. No han aprendido a aprender que cuando Dios dice, aquí voy a estar yo contigo, y van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar nada. No hemos tomado esa palabra como debemos tomarla. Por eso no podemos dejar de predicar la llenura del Espíritu. No podemos dejar de predicar el bautismo en el nombre de Jesús. No podemos dejar de predicar el Shema Adonai, hermano. No podemos.
Tenemos que seguir creyendo lo que creyeron nuestros antepasados. No podemos cambiar la doctrina. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. O sea, no podemos cambiar. Esto ya está establecido. La Biblia ya está sellada, ya está cerrada. Y así se tiene que seguir. Hay que dejar de poner la mirada en los de afuera y hay que poner la mirada allá arriba y decir: Señor, dame almas. Señor, despierta tu iglesia. Señor, danos de tu Santo Espíritu. Señor, dame ojos espirituales. Tenemos que creer todavía en las profecías. Todos hablamos de Joel 2:28, pero ¿cuántos la creemos? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mire la palabra profética que hay para nuestros hijos. Y profetizarán vuestros hijos. La pregunta es: ¿por qué hay pastores que sus hijos no están en la iglesia? Si es profecía para nuestros hijos. Es que como padres tenemos que seguir creyendo en esa palabra profética. Aunque tu hijo por el momento no se comporte como tú quieras, agárrate de la palabra profética que hay para ellos. Tal vez no será el mejor hijo en este momento, pero hay palabra profética para él. Hay palabra profética para mis hijas. El diablo me lo quiere quitar, pero el Señor dice que hay palabra para vuestros hijos. La Biblia me dice que mis hijos profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es que están jóvenes y no quieren. Es que no es que quieran. Hay palabra ya escrita para ellos. Esto no es nuevo. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días. En aquellos días. Otra traducción más antigua que la Reina Valera dice: en los últimos días. O sea, que si prestamos atención, para el día de Pentecostés ya estábamos en los últimos días. Ya estábamos en los últimos días desde Pentecostés. Y eso es lo que debemos de prestar atención. ¿Qué estamos haciendo? Porque hay iglesia, porque hay ministros que se levantan como ministros un año, dos y no pueden hacer nada y se regresan. ¿Por qué será, pastores, ancianos que están aquí? ¿Por qué será que no tienen el éxito que deben de tener? Hemos conocido grandes hombres de Dios que fueron usados poderosamente por el Señor Jesucristo, pero empezaron a apartarse de la vida espiritual. Ya no oraron, ya no ayunaron, ya no hicieron vigilias, ya no hubo cultos unidos, ya no hubo aniversarios, ya no hubo momentos de reunión. Se empezaron a apartar y empezaron a hacer las cosas a su manera. ¿Para qué tanta
oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta alabanza? ¿Sabes para qué? Para seguir vivos espiritualmente, para no fallarle a nuestro Dios, para que esta carne no nos gane. Hay que estar en el Espíritu, iglesia, para que esta carne no se vaya otra vez atrás. Hay que hacer algo en el Espíritu. Decía el hermano que qué difícil es hallar paz en la tormenta. ¿Quién tiene ganas de alabar a Dios cuando todo está mal? ¿Quién tiene ganas de decir te alabo, Señor, cuando estás postrado en una cama? ¿Sabe qué hace la diferencia? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Tal vez esta carne no quiere, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice tienes que seguir adelante. Pero la carne no quiere, no importa si quiere o no. El Espíritu es el que te va vivificando. El Espíritu es el que te levanta de las cenizas. El Espíritu es el que te dice tienes que alabar a Dios cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás desesperado. Algo dentro de nosotros se apodera y dice hey, tienes que alabarme, tienes que glorificarme. No es si quieres, no es si puedes, mayor es el que está en nosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en la necesidad de querer arrojar la toalla? La pregunta es, antes de arrojarla, ¿estaremos haciendo las cosas a manera de Dios? Porque Dios nunca nos va a incitar a eso. Él nos va a incitar a aguantar. Sigue adelante. Todos hemos pasado problemas aquí. He contado este testimonio en otros lugares, pero me permite, tengo tiempo de darlo. Un día allí en Nuevo Laredo, aquí está mi esposa. Llegan unos hombres y me dicen, pastor, la orden es que tiene que dejar su iglesia. Y yo le digo, ¿y por qué? Dice, porque a partir del domingo ya no es iglesia, es punto de venta de droga. Y yo le digo, ¿y quién dice eso? Y el joven de 14 años, una cosita así, hermano, que hasta risa daba, pero traía el mensaje de uno de sus jefes. Y me dice, el domingo ya no hay cantos, ya no hay alabanza, ya no hay palabra. Y yo le dije, dile a tu jefe que yo no me voy a salir. Yo no me salgo, le digo, y si quiere algo que venga y hable conmigo. Y el joven dijo, no sabe con quién se está metiendo, pastor. Y yo le dije, ustedes son los que no saben con quién se están metiendo. El joven se va. Y días después llega el hombre, 3 Suburban, hermanos, 30 sicarios armados hasta los dientes. Y de esos cultos tan avivados que tenemos los pastores, cultos de oración, donde todos llegan solo y bajan la ventana de la del medio, la camioneta del medio. Y dice uno de los hombres, tú eres el pastor. Y le dije, amén. Me dice, súbete, quiero hablar contigo. Le dije, no, bájate y hablamos. Y el hombre dice, ok. Y se baja él y atrás 30 sicarios. Y él me dice, no te mandé un mensaje, ok. Y le dije, sí. Le dije, pero antes que tú llegó otro con otro mensaje. Y el hombre me dice, ¿quién fue? La contra. Fueron los contra, ¿quién fue? Y le dije, no,
Antes que tú llegaras con el mensaje, llegó el Señor Jesucristo. Y el mensaje es que te tienes que arrepentir y bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Dijo: ¿a mí qué me vas a decir de la Biblia si mi padre es pastor? Dijo: y estos 30 sicarios todos son cristianos. Por eso le digo, no somos iguales. Y el hombre me dice: he cerrado 15 iglesias y a los 15 pastores he matado. Dijo: y no te venía a hacer nada, nada más a cerrar la iglesia, pero como te has rebelado contra mí, ahora voy a matarte, me dice. Y le dije: está bien, si me vas a matar, mátame, pero antes déjame hacer mi trabajo. Dijo: ¿cuál es tu trabajo? Predicarme. ¿Qué me puedes enseñar? Y empiezo a hablarle de la palabra de Dios. Dije: vamos a sentarnos. Se sienta así como está el pastor. Y empiezo a hablar con él. Empiezo a dialogar. Y le digo: mira, yo también vengo del mundo. Y tal vez yo era peor que como tú eras. Le dije: que tú siendo hijo de pastor, ¿qué estás haciendo ahí? Y empiezo a hablarle palabra de Dios, hermano. 15, 20 minutos y el hombre empieza a llorar. Y me dice: ya párale, pastor, porque estos hombres nunca me han visto llorar. Me han visto matar gente, pero nunca me han visto llorar. Y yo le dije: pero siempre hay una primera vez. Y me dice el hombre: ¿qué tienes, pastor? ¿Qué hay en ti? Dice: que quiero matarte y no puedo. Le digo: lo que tú has dejado, eso es lo que todavía está en mí. Lo que tú has abandonado, eso es lo que yo he atesorado más. La presencia, el Espíritu Santo de Dios. Y empiezo a dialogar con él y me dice: no te puedo hacer nada. Quiero matarte, pero no puedo. ¿Qué tienes, pastor? ¿Sabe qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien quiere venir contra ti, no es contra ti, es contra el que está en ti. Por eso, iglesia, tienes que creer y ser lleno del poder sobrenatural. Y el hombre me dice: vine a cerrarte la iglesia, pero no te la voy a cerrar. Quiero matarte, pero no te voy a matar. Dice: te encargo solo una cosa, pastor. Dice: acuérdate de mí en tus oraciones. Y le digo: ahorita voy a orar por ti. Me dice: no, solo acuérdate. Le dije: no, voy a orar por ti ahorita, si no, nunca me acuerdo de ti. Dijo: ok, pero la metralleta no la suelto. Dijo. Dije: no sueltes nada, pasa nada. Y le dije: vamos a orar. Y el hombre agacha la cabeza y le dije: no, tienes que pasar al altar. Y yo estaba tomando autoridad. Me dijo: no me hagas eso, no me empieces a ofender más. Si quieres, le dije: ahí está el altar. Y el hombre voltea para atrás a ver a sus sicarios y el hombre pasa. Se arrodilla y empieza a llorar. Cuando yo veo al jefe humillado, dije: los otros tienen que caer. Y volteo y les digo: y todos ustedes también pasen al altar. Y ni uno se movió, al contrario, me apuntaron con las metralletas. Y cuando yo me vi así rodeado de las metralletas, se levanta el jefe de los sicarios y dice: ¿no están oyendo al pastor o qué? Todos al altar. Y en ese culto de oración es el mejor que he tenido en toda mi ministerio. 30 sicarios que fueron a matarme estaban de rodillas en el altar llorando como niños. Yo oraba por ellos y pateaba la metralleta. Oraba por ellos y pateaba el arma. ¿Sabe por qué? Porque yo he creído en ese Dios todopoderoso. He creído que lo único que nos va a mantener firmes en el ministerio y en la casa de
Dios es la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Por eso tienes que llenarte del poder de Dios. Cuando estos hombres se van, me dice: te voy a dar una clave para que nadie te haga nada. Y le dije: no, yo te voy a dar una clave a ti. Me dice: ¿todavía me vas a dar una clave? Le dije: sí, la clave es Hechos 2:38. Ahora, ¿qué me hace hacer así? Este porte feo que tengo, no. Lo que hay dentro de mí. ¿Sabe por qué la iglesia apostólica del nombre es atacada? No por quienes somos, sino por lo que hay en nosotros, que es el mismo Señor Jesucristo viviendo en este templo del Espíritu Santo. Podrán haber muchas iglesias, pero solo hay un templo del Espíritu Santo, y ese es usted y ese soy yo. Y contra la iglesia del Señor Jesucristo ni las puertas del Hades prevalecerán. A su nombre. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen problemas? Que todos tenemos problemas. El problema es no reconocer que tenemos problemas. Porque el que tiene problemas no lo reconoce. ¿Cómo va a actuar el Espíritu Santo entonces? Pero si yo digo tengo problemas, ahí se activa el Espíritu Santo. Ahí se activa la unción de Dios sobre nosotros. Ahí se activa el poder sobrenatural en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que nosotros solos no podemos, ahí entra lo sobrenatural. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, podemos darnos cuenta de un hombre de Dios, un anciano de Dios, Juan, el apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla griega de Patmos, isla del mar Egeo, a 100 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Roma lo había tomado como isla prisión y lugar de destierro. Juan había sido enviado allí por predicar el evangelio de Jesucristo bajo las órdenes del emperador Domiciano, al cual apodaban la bestia, el cual inició la persecución de los cristianos. Cuando Juan fue desterrado, tenía aproximadamente 90 años de edad. No era un jovencito. Pero mire todavía lo que ocasionaba. Era el obispo de Éfeso. Estaban atemorizados por el anciano que estaba predicando. A todos los habían matado, pero a él no pudieron. Y dice Domiciano: pues vamos a mandarlo desterrado a Isla de Patmos. La historia dice que aproximadamente estuvo 2 años en Isla de Patmos, desterrado. Pero dice el Apocalipsis que Juan, en su problema más grande, dice, estaba en el Espíritu. O sea, en tu problema más grande depende de ti, de tu actitud y tu convicción, cómo te quieres sentir. Si derrotado o en el Espíritu. Y el diablo te quiere ver derrotado, pero el Señor te ha dado la victoria. Depende de mí cómo voy a verme. Depende de mí cómo me voy a comportar. Oh, diablo mentiroso, has querido pisotearme, has querido estorbar en mi ministerio. No importa, si me tumbaste me voy a levantar en el nombre de Jesucristo. No te alegres, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré. Por eso la iglesia se tiene que levantar en el poder del Espíritu.
Juan van y lo dejan en Isla de Patmos. Y pasa el tiempo y Juan sigue en el día del Señor en el Espíritu. Pasan los días, pasan semanas y pasan los meses y Juan ya no era el mismo. Abandonado allá, ya ni la misma vestimenta traía, porque estaba desterrado en una isla de pecado, una isla, un lugar de lo peor. Y ahí estaba Juan. Mientras todo era lo peor que existía, había uno que hacía la diferencia. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y pasa un año, un mes, un año, 2 meses, un año y medio. Pasan 2 años. Y se muere Domiciano. Y llega otro emperador llamado Nerva. Y Nerva empieza a ver lo que había sucedido mientras él no estaba. Y empieza a agarrar la bitácora. Oh, a este lo quemaron. Oh, a este lo crucificaron. A este lo arrastraron. Y algo le llamó la atención. Juan lo mandaron a Isla de Patmos hace 2 años. ¿Por qué no lo mataron a este? Y empieza a dialogar, a investigar quién era Juan. Oh, Juan era el apóstol de Éfeso, pero Domiciano era la bestia, Señor. Y como no pudimos matarlo, lo mandamos para allá. Dijo, ok, júntate unos hombres, tomen una embarcación y se van a Isla de Patmos. Me buscan a Juan y si lo encuentran me lo traen. 2 años después va la embarcación a Isla de Patmos. Y Juan ya no era el mismo. Ya habían pasado 2 años. Ya andaba descuidado físicamente. Tal vez ya su oído no era el mismo. La vista ya no era la misma. Y a lo lejos se oía el claxon del barco. Y Juan volteaba a ver qué es lo que veía. Y el barco. Y cada vez se oía más cerca. Y Juan empezaba a ver la embarcación que venía. Cuando llegan a la orilla de la Isla de Patmos, se bajan unos hombres y dicen, Señor, andamos buscando un hombre llamado Juan, no lo conoce. Y dice Juan, yo soy Juan. Dice, pues tenemos la orden de Nerva, llevarlo a Éfeso una vez más. ¿Y para qué me van a llevar? Porque la orden es que vuelva a su iglesia y empiece a predicar una vez más. 2 años después, 2 años tuvieron que pasar, pero Dios mandó a otro emperador y Juan salió de su cautiverio. ¿Sabes qué quiere hacer Dios en esta tarde? Sacarte de tu cautiverio. Si te has mantenido en el Espíritu, si te has mantenido confiando en el Señor, espera tu recompensa, espera tu milagro, espera la bendición que Dios ya tiene para ti. La pregunta es, Juan vuelve a Éfeso. La pregunta es, ¿la iglesia lo estaría esperando? Y a veces las iglesias se sostienen, ¿sabe por qué? No por el pueblo, sino por el varón de Dios. Porque aunque la iglesia se vaya, el varón tiene que permanecer. Tal vez el domingo tuviste 100 y el miércoles 20. No te desanimes, que es Dios el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Mantente en el Espíritu, pastor. Con 10, con 15, con 20, con 100, con 500, Dios sigue siendo Dios. Pero a veces hemos sido débiles, la verdad.
Y nos hemos olvidado del poder que Dios nos ha dado. Desde el momento en que fuimos bautizados en el nombre de Jesús, sellados con el Espíritu Santo, nuestra vida no puede ser igual. No puede, aunque quiera. No puede ser igual. Por eso Pedro ya no era el mismo. ¿Cómo es posible que lo haya negado? Y luego se para frente a todos y predica el mejor mensaje de su vida. Bien sencillo. Fue el Espíritu el que lo impulsó. No necesitamos ser muy elocuentes en la palabra. No necesitas saberte los 1189 capítulos que tiene la Biblia. No necesitas aprenderte los 31.163 versículos que tiene la Biblia. No necesitas saber de profetas mayores y profetas menores. No tienes que saber las 3.573 promesas que tiene la Biblia. No importa si sabes si son 66 libros, si hay Antiguo o Nuevo Testamento. Lo que importa es que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Si aunque no te sepas la Biblia, cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, lo que salga de tu boca ya no es tuyo, es del mismo Dios que pone palabras en nosotros. Pero cuando empiezas a hablar cosas tuyas, es donde todo se viene abajo. Por eso grandes iglesias se han venido abajo, porque han dejado de predicar lo que la palabra de Dios dice. Han dejado de predicar el mensaje que Dios ha puesto en sus corazones. ¿Cuál es el problema? Que tenemos tanto miedo a veces predicar la verdad. Nos jactamos que Jesús es la verdad, pero cuando Dios nos pone un mensaje duro, lo cambias. Y ese es el peor error, porque no le llega a nadie para bien, pero sí para mal. Y por eso la iglesia busca palabra de Dios. Y todavía hay gente buscando palabra de Dios. Hay gente que está cansada de escuchar charlatanes y malos profetas y falsos profetas. Quieren profetas verdaderos, quieren hombres de Dios, quieren hombres como Juan el Bautista, que no importa lo que Dios te dé. Generación de víboras, ese es el mensaje, suéltalo. Si los diezmos es el mensaje, suéltalo. Si la doctrina es el mensaje, suéltala. No tengas miedo de predicar lo que Dios te ha dado. $44 se dicen fácil, pero no es nada fácil. Hay gente que no ha aguantado ni la mitad de eso, ni siquiera un cuarto de eso. Y no los voy a juzgar. No vine aquí para juzgar a nadie, vine aquí para motivarlos. Si pensaste que estabas acabado, vengo a decirte que no estás acabado. Vengo a decirte que Dios no ha terminado su obra en ti. Vengo a decirte que te levantes una vez más en el nombre de Jesucristo, que retomes lo que Dios te ha dado. No le des a nadie lo que es tuyo. No permitas que nadie robe lo que Dios te ha dado. Agárralo, defiéndelo, pelea lo que Dios te ha dado. No cometamos el error que cometió el pueblo de Israel, de dejar que alguien se llevara el arca cuando no les pertenecía. Tenemos que ser celosos de la doctrina, aún y aunque haya contienda entre nosotros mismos. Pero hay que tener convicciones, iglesia.
Que no se nos haga fácil cualquier cosa. Hay que tener convicciones para defender lo que Dios nos ha dado. Él no murió de a gratis. Hay que honrarlo, hay que exaltarlo. Si Él dio su vida, lo único que podemos hacer nosotros es defender lo que Él nos dio. Él pagó un precio por ti y por mí, no para soltar lo que nos ha dado. No, Señor, hay que atesorar lo que Dios nos ha dado. Pero necesitamos tener convicciones. Y no se compare con nadie. Porque solo hay una iglesia. Y no podemos compararnos con nadie. Somos la iglesia apostólica del nombre de Jesús. El día de Pentecostés, la expresión 120. Oiga bien, no hay que entenderla literalmente, sino en su significado simbólico. La cifra es un múltiplo de 10 por 12 y significa la totalidad de la comunidad. En el Antiguo Testamento el número 12 se refería a las 12 tribus. Amén. La indicación 12 significaba la totalidad del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el número se aplica a la iglesia. La cantidad fundamenta la totalidad de la iglesia en la figura de los 12 apóstoles. La cifra representa la perfección del cuerpo de Cristo. Por eso en Pentecostés dice: todos fueron llenos. Eso está simbolizando que toda la iglesia tiene que ser llena. Todos los que estaban sentados, dice la Escritura, simbolizando que la iglesia toda tiene que ser llena del Espíritu Santo. No unos cuantos. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos las cosas hasta a nuestra cultura. Y vemos las cosas a como el hispano o el de aquí quiere ver las cosas, no a manera de donde vienen las cosas. Es por eso que hoy todos tenemos que ser llenos. Yo vine a llenarme. Yo no vine a perder el tiempo, iglesia. Yo vine a llenarme de la presencia de Dios. Yo no quiero cometer errores en mi ministerio. Yo no quiero agarrar otra cosa que según yo sea más interesante que mi ministerio. No, no hay nada más importante que lo que Dios nos ha dado. No hay nada más, iglesia, más sobrenatural que lo que Dios ha derramado en nosotros. Qué tan importante no sería para Dios que Él dijo: ya no estaré con vosotros, ahora voy a estar en vosotros. Ahorita ustedes me ven, pero ya no me van a ver. ¿Y saben por qué? Porque ahora pienso vivir en ustedes. Ya no me van a ver aquí. Ahora donde tú vayas yo voy a ir contigo. Ahora donde tú hables yo voy a hablar por ti. Ahora por el que tú ores y yo le voy a dar la sanidad. Pero tenemos que entender, iglesia, que lo más importante para la iglesia todavía es la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo no está completa. Eres igual a los demás. Pastores somos igual a los demás. Voy a decir esto con vergüenza. Hace tiempo hablaba con un pastor del nombre. ¿Y sabe qué me dijo, pastor? Dijo: tengo más de 20 años predicando y nunca he visto un milagro. Y la primera pregunta que le hice: ¿estás seguro que eres pastor, brother?
Dijo, claro. Y no del montón, soy pastor. Dije, ¿quién te dijo que eras pastor, hermano? Dije, porque el evangelio va acompañado de señales, hermano. Yo creo que tú has de ser albañil o carpintero. Dije, ¿tú naciste en el evangelio? Dice, no, yo era borracho y de los buenos. Dije, ¿y el que estés ahora en el camino de Dios no es un milagro? Párate en un espejo ahorita, hermano, que terminemos de hablar, y vas a ver el primer milagro en tu vida. Y deja de decir tonterías, le dije, que no crees en milagros. Dije, pues el Dios que yo predico todos los días hace milagros. Y el que yo todavía esté en el camino de Dios, ese es un milagro. El diablo me ha querido sacar, pero todavía estoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios todos los días hace milagros. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Y sabe qué le dije? Aléjate de mí, le dije. Es triste oír eso. Si es triste escucharlo de la congregación, imagínese de un pastor. Y le dije, ¿tienes licencia? Dijo, sí. Le dije, ¿quién te la autorizó, hermano? Para ir a reclamarle ahorita. Y es UPC. Dije, dime quién te la firmó para ir a reclamarle, hermano. ¿Cómo es posible que estés hablando de esa manera si servimos a un Dios poderoso? Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando declaramos esas loqueras? Has dejado que el Espíritu gobierne tu vida. Por eso empiezas a hacer cosas que no van de la mano con lo espiritual. Pero poco a poco se va a ir desboronando todo. Hasta el día en que tú mismo llegues y entregues tu tarjeta, tu credencial. Porque no, es que ahorita no es el momento para seguir yo predicando. Tú no decides eso, hermano. Solo decide Dios. Usted no decide cuándo irse de la iglesia. Eso lo decide Dios. Es más, ni nosotros decidimos cuándo alabarle. Dios lo decide. Cuándo tenemos que alabar, cuándo tenemos que exaltar, cuándo tenemos que predicar. El apóstol Pablo le dijo a su hijo en el espíritu, dijo, nomás te voy a encargar una cosa. Una nada más te voy a encargar. Acuérdate que viene de parte de una profecía de tu abuela. Acuérdate. ¿Cuál es la palabra? Insta, predica a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Redarguye, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero hay gente que se ha alejado del Espíritu, por eso hasta ellos se han perdido. Porque ya no hablan nada espiritual. Como salga. No, esto no es como salga. Esto es espiritual, hermano. Una ocasión prediqué en un grupo de pastores. Y el mensaje que prediqué, ¿sabe cuál fue? Antes de que pises el altar, asegúrate que vas lleno del Espíritu Santo. No podemos pisar un altar si no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Sino que vamos a predicar. No vas a predicar, vas a lastimar. Es por eso, iglesia, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que la iglesia
necesita. La iglesia no necesita púlpitos eléctricos. No necesita pantallas de 20, 30, 40, 100 pulgadas. No necesita humo para presentarte, Pastor Hernández. Lo que la iglesia necesita es ser llena del Espíritu Santo. Lo que nosotros como pastores necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos otros 44 años, hay que permanecer en el Espíritu Santo. Si queremos 20 años más, hay que seguir predicando en el Espíritu, pastor. Sigue consagrándote, sigue predicando aunque no les guste. Habla la palabra de Dios. Quiero que se ponga de pie. Eso es lo que ocupamos hoy en día. La llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones, en muchas iglesias, se le da más importancia a la alabanza que a la palabra. Es más importante, pastores, óiganme bien, traer un buen grupo de alabanza que un buen predicador. Y así no son las cosas. Así no es. La palabra es la que cambia. La palabra es la que transforma. La palabra es la que penetra. Gloria a Dios por la alabanza. No crea que no. A mí me gusta alabar a Dios. Pero no puede ser más importante la alabanza que la palabra. No me puedo gozar más en la alabanza que en la palabra. La palabra la que nos va a transformar. Es por la palabra que todo fue creado. Es por la palabra que existen los cielos, la tierra y todos nosotros. Es por la palabra de Dios que llegamos aquí. Es por eso que es de calidad de urgencia que la iglesia siga manteniéndose en el Espíritu. No nos dejemos convencer, pastores, por el pueblo. Que pastor, si usted viera aquella iglesia, ¿cómo sabes? ¿Ya fuiste a verla o qué? Bueno, pues nomás pasé. Pero si vieran lo que tienen, pastor. Y a veces como pastores no tenemos el crecimiento que queremos. Y es fácil dejarnos convencer por el pueblo. Pero no lo hagan. No lo hagan, pastores. Se los digo en el amor del Señor, no lo hagan. Porque aunque usted le haga caso al pueblo, el día de mañana el pueblo se va. Y usted perdió la unción que Dios le había dado. Perdió la gracia que Dios le dio un día por haber hecho caso al pueblo. Es por eso que todavía como ministros, como pastores, tenemos que mantenernos en el Espíritu y darle a la iglesia lo que la iglesia necesita. De hecho, la iglesia tiene que cambiar su oración y dejar de pedir bendíceme, bendíceme, dame, bendíceme y dame, multiplícame. Y la oración debe ser cambiada. Señor, no me des lo que te pido, dame lo que necesito. No me des lo que te pido, dame lo que necesito. Porque normalmente pedimos lo que no necesitamos. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Voy a abrir este altar. ¿Puedo, pastor?
Alguien que quiera ser lleno una vez más del Espíritu Santo, venga. Porque tal vez has venido, pero no has sido lleno del Espíritu en meses. Quiero que vengan al frente. Quien quiera salir diferente, bien puede. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.